Ok, entonces hablamos de los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los 4 evangelios hablan de quién? Hablan de Jesús. Amén. Amén. Hablan de Jesús. Pero Mateo, Marcos y Lucas se conocen como evangelios sinópticos. Escuche bien, evangelios sinópticos. ¿Y qué significa eso? La palabra sin en griego significa juntos y la palabra óptico en griego significa vista. Es decir, esta palabra indica que los contenidos de los 3 evangelios pueden ser vistos juntos y paralelos. Ahora, el evangelio de Juan está en otro nivel. Escuche bien, el evangelio de Juan está en otro nivel, el cual yo llamo nivel Dios. Eso lo puse yo, ¿no? Nivel Dios. Ahora, hay 4 evangelios, no se les olvide. ¿Por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué habrán 4 evangelios? Mire, yo le voy a dar un ejemplo a ustedes. Si nosotros hablamos de Simón Bolívar, ¿alguien ha leído un libro de Simón Bolívar? Claro que sí, ¿verdad? Acá. Pero la pregunta es, ¿qué leíste de la vida de él? ¿Como libertador? ¿Como político? ¿Como esposo? ¿Como niño? ¿Como escritor? ¿Como padre? ¿Como hijo? ¿O como amante de Manuelita Sáenz? O sea, tú tienes que saber qué fue lo que leíste. Cada libro te habla de una perspectiva diferente. Así son los 4 evangelios en la Biblia. Todos ellos te hablan de Jesucristo, pero todos te hablan de un punto de vista diferente. Los 3 primeros, ya les dije que son Juan, Marcos, Mateo y Lucas, se llaman evangelios sinópticos porque pueden verse juntos, tienen una similitud, pero el de Juan no, el de Juan es diferente. ¿Ok? El de Juan es diferente. Entonces, Dios le plació hacer o quiso que su Hijo Jesucristo tuviera 4 evangelios, es decir, 4 historias diferentes de su vida. En Hebreos capítulo 10, verso 18, vamos a ponerle un ejemplo para empezar a entender este mensaje, porque es profundo. Dice, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Estamos claros? Donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que Jesús quitó todos los pecados de los hombres que creen en él. Porque la Biblia dice claramente que en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quitó, escuche bien, quitó, la sangre de Jesucristo quitó los pecados del mundo. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, solo lo cubría. Cuando la gente en el Antiguo Testamento traía un sacrificio, un animalito, un cordero, lo que sea, para sacrificarlo, ese sacrificio duraba nada más 1 año y lo que hacía era cubrir el pecado de la persona. Pero ahora la sangre de Jesucristo no nos cubre los pecados, sino que nos los quita, Así que dice que pues donde hay remisión, o sea, fueron quitados los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tenemos nada que ofrendar para ser libres o perdonados de los pecados. Así que ya no hay más ofrenda, escuche bien. Así que no me venga con el cuento, como muchas personas que a veces están en pecado. Yo conozco hermanos que a veces están en pecado y dicen, hermano, que me voy a meter en un ayuno con Dios. ¿Para qué vas a hacer sacrificio? No hace falta más sacrificio, solamente arrepiéntete, que no es por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Solamente es por la gracia de Dios, ya no hay más pecado. En Hebreos capítulo 10, verso 19 dice que, así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Debe tener, vea bien y escuche bien y entienda bien y analice, tenga plena confianza para entrar al lugar santísimo. Recuerden lo que es el Antiguo Testamento, lo que era el tabernáculo de Moisés.
En el tabernáculo de Moisés, para entrar al lugar santísimo, usted tenía que atravesar, ¿por dónde? Por un camino, después que pasaba por el sacrificio, donde estaba el sacerdote, tenías que caminar, te conseguías la tabla de los panes de la proposición, ¿verdad? En el lugar santo te conseguías el candelabro, y luego había un velo que se llama una cortina grande, que es esa que usted ve allí, ¿ve? Esa era lo que tenía dibujado, esas 4 caras. Esa cortina, detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo donde habitaba Dios. Pero para atravesar eso había que pasar por esa cortina. Esa cortina impedía, es decir, esa cortina era la única que obstruía el acceso al Dios Altísimo. ¿Ok? Pero mire lo que dice la Biblia. En Hebreos 10:20 dice que Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo, que Él mismo nos abrió a través del velo, que es decir, su cuerpo. Es decir, ese velo que estaba en el templo, en el antiguo pacto, ese velo representa al cuerpo, escuche bien, representa al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Dice que cuando Él muere en la cruz del Calvario, el velo se rasgó, incluso literalmente dentro del templo. El velo del templo, que era como una lona gruesa, así, con esas características, con esas fotos, esas 4 caras, ese velo se rasgó en el templo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su cuerpo, que representa el velo, se rasgó, se murió, se rompió, se acabó. Escuche bien. Entonces, el velo era el que obstruía que nosotros, los seres humanos, pudiéramos llegar al lugar santísimo para poder tener una comunión directa con nuestro Dios. Pero cuando el velo se rasgó, ahora dice que tenemos confianza. Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. En el Antiguo Testamento, usted tenía que traer el sacrificio y el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, no entraba más nadie. Pero ahora usted y yo, escúchame bien, pecador, escúchame, tú es para ti pecador, tú que eres pecador. Hay oportunidad, puedes entrar confiadamente, no te asustes que no te vas a morir. Si el sacerdote del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo en pecado, se moría. Entraba amarrado por un mecate, porque si se moría el sacerdote, que era el consagrado, ¿quién iba a entrar para allá a sacarlo? Se moría también. Entonces los metía con un mecate y los jalaban. Si se llegaba a morir, los jalaban. Los jalaban con un mecate porque nadie podía entrar a sacarlo. Ah, bueno, fíjense ustedes, cuando se rasgó el velo, que era el que nos separaba entre Dios y nosotros, ese velo es el cuerpo de Jesús. Entonces ahora tenemos acceso al trono de la gracia, a la presencia de nuestro Dios confiadamente, sin miedo. Ojo, sin miedo. Ya no te vas a morir, sino que vas a recibir vida en ese lugar. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice Hebreos 10:20, a través del velo, es decir, su cuerpo. Así que el velo que separa al lugar santo del lugar santísimo es el cuerpo de Jesucristo. Y ese velo está sobre 4 pilares en el templo, ¿ok? 4 pilares que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que hablan de la carne o de su vida en la carne, amén. Porque Dios fue manifestado en carne. Acuérdense de eso. ¿Quién es Jesucristo? Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Hebreos 5:7 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica a quien que podía perdonarlo y ayudarlo y librarlo de la muerte, que de hecho lo libró, Él le rogaba desde la carne, desde su carne, es decir, desde su cuerpo, que es el velo, que se rasgó. Pero ese velo en el antiguo pacto, escuche bien, tenía 4 caras que representan a los 4 evangelios. Uno era cara de león. El segundo era cara de ¿qué? De buey. El tercero es cara de hombre. Y el cuarto es cara de águila. Y cada uno de esas caras representan a los 4 evangelios que nosotros conocemos como el evangelio de Mateo, el evangelio de Marco, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Esas 4 caras también usted la puede conseguir y leerla en Ezequiel capítulo 1, desde el versículo 15 al 28, que te habla de los querubines, que tenían 4 caras.
¿Cara de qué? De león. ¿Cara de qué? De buey. Cara de hombre y cara de águila. También lo puede ver en Ezequiel capítulo 10, versículo 14 al 22, que dice que tenían 4 caras. Recuerden que el tabernáculo que hizo Moisés fue algo que Dios le mostró que estaba en el cielo. Como era en el cielo, él hizo una réplica en la tierra. Recuerden que el antiguo pacto era la sombra de lo que nosotros vemos y vivimos hoy. Amén. Entonces, recuerden claramente que Dios fue manifestado en carne. Fue Dios, no una segunda persona divina de ninguna santísima Trinidad. Eso es un invento católico que se respeta, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, y lo que vamos a leer, que Dios, el único Dios, fue manifestado en carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso que me gusta el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto de la Biblia, de los evangelios, y representa el águila. ¿Por qué el águila? Porque el águila vuela alto y tiene una visión muy grande. Y Juan es representado aquí por el evangelio del águila. Mira cómo Juan no habla como los demás evangelios sinópticos, que te hablan de Jesucristo como hombre, te hablan de la genealogía de Jesucristo. Pero Juan te presenta a Jesucristo como Dios. En el principio, fíjense usted cómo comienza Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y cómo comienza la Biblia en el Génesis capítulo 1, versículo 1? Dice, en el principio creó Dios. Ve la similitud y la diferencia de Juan. Juan habla a un nivel de altura, a un nivel de águila, con una visión distinta a los demás evangelios. Dice, y el verbo era con Dios. Dice, y el verbo, diga conmigo, y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 1:14? Dice, y aquel verbo, el verbo que era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo? El verbo era Dios y se hizo carne. ¿Ve? Jesucristo es Dios manifestado en carne. O como tú lo quieras llamar, el verbo encarnado, pero no es una segunda distinta divina de ninguna santísima Trinidad. ¿Ok? Sino que Jesucristo es ¿quién? Dios. Dios. Incluso en Juan presenta a Jesucristo como Dios, por eso que el evangelio, vuelvo y le repito, de Juan es diferente. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, Juan habla de que Jesucristo en el mundo estaba y que el mundo por él fue hecho. Entonces, ¿quién creó el mundo? Si te remontas ahora a Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó entonces el mundo? Dios. ¿Y por qué entonces aquí Juan me habla de que Jesucristo en el mundo estaba y que el mundo por él fue hecho? Porque Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero, ¿ok? No es la segunda, vuelvo y le repito, persona distinta, divina de ninguna santísima Trinidad, ¿ok? Así que vamos entendiendo entonces, amén. Juan habla de Jesús como Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? El velo, ¿qué? Se rasgó, ¿verdad? Su carne se rasgó para dar acceso al hombre pecador, como somos todos nosotros. Tenemos acceso y que entremos confiadamente. ¿Te sientes mal? No tienes que hacer ningún sacrificio. No, hermano, me voy a someter a una disciplina. No voy a predicar más nunca, ni voy a hablar durante 6 meses. Me voy a sentar yo mismo voluntariamente. Mire, déjate de esas cositas tan tontas que no tienen nada que ver con la Biblia. La Biblia dice que ya hubo un solo sacrificio. Tú lo único que tienes que hacer es arrodillarte delante de Él y decirle, Señor, perdóname porque otra vez te fallé. Y Él sabe que tú le fallaste, que le falla y que le vas a fallar. Pero para eso hay abundante gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Así que no podemos predicar un evangelio de condenación metiéndole miedo a la gente para que la gente camine con Jesús. No, porque la Biblia dice que el verdadero amor, Dios es amor y Él es el verdadero amor, echa fuera el temor. Entonces yo no tengo que llamar temor, no te me vayas muy lejos porque necesito a esta gente de esta iglesia para meterle miedo, para que caminen bien. Decirle que tú te lo vas a llevar si la veo en pantalón o maquillada. Decirle que te van para el infierno, cuando que yo conozco que la salvación no se pierde, mis amados hermanos, que la salvación es un regalo que Dios nos dio por gracia.
y que nadie nos los puede quitar. Y que la obra que Dios comenzó en ti, la comenzó y la va a perfeccionar. Él la comenzó por el Espíritu Santo. No puedes tú darle ayuda con tus obras de tu mente, de tu yo, de tu carne o de tu ego, porque de nada tiene valor. La Biblia dice en Juan capítulo 6, 63, que la carne para nada aprovecha. Así que la carne no tiene vida ni nada que busca aquí. Amén. Entonces, Mateo 27, 51 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, vemos claramente que el velo del templo se rasgó. Se rasgó. ¿Cuándo se rasga? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Hebreos 10:20 dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así que ese cuerpo, el cuerpo de Jesús, era la imagen del Dios invisible. Detrás del velo, escuche bien, el velo era la carne. Y Dios, dice la Biblia, tú eres Dios de Israel que te estás velado. Dios estaba velado. ¿Sabes lo que es velado? Tenía un velo. El velo era la carne de Cristo. Dios estaba en Cristo. Por eso Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, escuche bien, no dijo nadie va. Lea bien la Biblia, dijo nadie viene al Padre sino por mí, porque el camino era Él y el velo que separaba a el hombre del Dios invisible era Jesucristo, su cuerpo. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Amén, amén. Entonces, el velo del templo era el que interfería o se interponía entre el hombre y Dios. Cuando el velo o el cuerpo de Jesús se rasgó, ya no hay nada que se interponga entre Dios y el hombre. ¿Ok? Porque en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escuche bien, Jesucristo hombre. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en la cultura latina, occidental, que nosotros vemos como la palabra intercesión, ¿ves? Cuando vemos en un caso de abogado que está un juez, está el abogado y está un reo, un preso. Entonces, ¿qué hace el abogado? Intercede por el reo, le dice su señoría, mi defendido dice esto y esto. Aquí en la Biblia eso no tiene nada que ver con eso, mis amados hermanos. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo único que mediaba o que separaba a Dios de los hombres era el cuerpo, la carne, Jesucristo, el hombre, Jesucristo, el hombre, ¿ok? Y cuando ese velo se rasgó, ya todos tenemos ahora acceso directo a hablar. ¿Con quién? Con Dios. A pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. A pedirle socorro. Amén. Para que nos ayude. Entonces la carne es el mediador o el velo que Dios usaba. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba ¿dónde? En Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Es decir, Dios estaba velado, tenía un velo. ¿Cuál era el velo? La carne, vuelvo y se lo digo, para la gente poder ver a Dios en el Antiguo Testamento. Para poder verlo en el lugar santísimo tenías que atravesar ese velo. Bueno, ese velo se rasgó. Ahora nosotros todos tenemos acceso a ese trono de la gracia. Apocalipsis 1:6 de paso dice que todos nosotros ahora somos reyes y sacerdotes. Ya tenemos que directamente hablar con nuestro Dios. Entonces, cuando vemos el tabernáculo, notemos que hay un camino, como les dije, para llegar al lugar santísimo donde habita Dios. Y Jesús dijo en Juan 14:6, por eso Juan es el evangelio, que es un evangelio que representa el águila. Juan 14:6 dijo, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la luz, había un candelabro, un candelero que iluminaba el camino. Juan 8:17, Jesús dijo que Él era la luz que ilumina ahora el mundo para llegar hacia ¿dónde? Hacia el trono de la gracia. También habían los panes de la proposición. Y Jesús dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 35.
Jesús también, para que sepan que antes de llegar a ese lugar tenías que pasar por la entrada, y dice que Él es el Cordero, Juan 1:29, el Cordero de Dios, para el sacrificio que hacían en el tabernáculo. Y Jesús, según Hebreos 4:14, es el sumo sacerdote. En pocas palabras, Jesucristo es todo. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, ves el templo, ves el tabernáculo, tú estás viendo ahí a Jesús, al único Dios que se manifestó en carne para venir a ayudarnos y a redimirnos. Así que el velo del templo cuelga de 4 pilares, como se lo dije, que son 4 evangelios, que tienen 4 caras. Ese velo representa el cuerpo o la carne de Cristo y tiene 4 caras que representan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La primera cara es de un león. Cuando usted ve la cara de un león, amén, usted ve la cara de un león. Vamos a ver cómo va. ¿Ah? Ahí lo tenemos, ¿eh? Cuando usted ve la cara del león, que es el primer evangelio, el segundo es cara de buey, el tercero es cara de hombre, el cuarto cara de... Ahora, ¿por qué primero es el león? ¿Qué evangelio es el león? El león es conocido como el rey, ¿cierto? Todo el mundo sabe que el león es un rey. Y en Mateo mencionan a Jesús como el rey de los judíos. Mateo es el evangelio que habla de que Jesús es rey. Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo. Mira cómo dice, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué dice primero hijo de David, hijo de Abraham, y no al contrario, que Abraham fue primero que David? Porque este libro está enfocado en presentarnos a Jesucristo como rey, y nos mencionan primero al rey David. Amén. Entonces David está primero por eso, por el énfasis de este evangelio, ¿verdad? Que presenta a Jesucristo como un rey. Así que Mateo es el evangelio del rey y tiene un derecho legítimo, tanto de madre como de padre. Jesucristo tiene un derecho legítimo a ser heredero del trono de David, tanto de padre como de madre, porque aunque José no le proporcionó simiente a Jesús, pero aún así Jesús nació bajo la autoridad humana de José y de María, y ambos se remontan a ser los dos hijos de David, los dos hijos de David. ¿Ok? Así que es doble el reclamo del trono por derecho de Jesús. Y por cierto, mis amados hermanos, el rey vendrá. ¿Oyeron? Recuerden que Jesús no nació para ser rey. Jesús no nació para ser rey. Jesús nació siendo rey. En Mateo capítulo 2, vea el libro de Mateo que nos nombra a Jesús como rey. Por eso representa el primer evangelio, que es la cara de un león. Mateo 2:2 dice que los magos vinieron del oriente y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Ve? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, ¿qué vieron ellos? El rey que había nacido. Entonces, Jesús no nació para ser rey. Recuerde bien, Jesús nació siendo un rey, porque Él es el rey de reyes y el señor de señores. Y dice que ellos vinieron ¿para qué? Para adorarle. Aquí vemos que Jesucristo es el único Dios verdadero, hecho o manifestado en carne. Los magos vinieron ¿a qué? A adorar al rey que había nacido, es decir, a Jesús. Y Mateo 4:9-10 dice que Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Y el verso 10 Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿por qué los magos vinieron y adoraron al niño? Mire lo que dice Mateo 2:11, dice, y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. No adoraron a María, escuche bien, no adoraron a María, adoraron a Jesús, al niño, se postraron y lo adoraron. ¿Y por qué entonces Jesús dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás? O sea, no vas a adorar más nadie. ¿Y por qué él lo adoraba? Cualquiera dice, claro, él era un niño y no podía decirle, vete rey mago, como dicen los católicos, vete rey mago, Melchor, Gaspar y Baltasar. No, eso es falso. No lo
lo reprendió tal vez, ok, como dicen algunos, porque le he hablado a algunos y me dicen, claro, porque era un niño y no podía reprenderlo, no podía hacer nada. Pero aún después de adulto, Jesucristo es adorado porque Él es el único Dios verdadero. En Mateo mismo 28, 16, 17 dice, pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, dice el verso 17, y cuando le vieron, le adoraron. Entonces, ¿por qué Jesús ahora que está grande no le dijo, a mí no me adoren? Porque solo a Dios debes adorar. Porque Jesucristo es el único Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Le adoraron porque Él es el Rey. Según el libro del Evangelio de Mateo, que muestra la genealogía real de Jesús. Mateo 1.1 habla de la genealogía, pero en Marcos comienza sin genealogía. ¿Por qué? Porque este libro habla de Jesús como siervo, y un siervo no tiene genealogía. O sea, tú eres un esclavo. Tú eres un esclavo, a ti no te interesa nada. En esa época ni cédula, que tú eres esclavo y punto. Solamente tu dueño y ya. Tú estás para servir, para trabajar. Como un buey. El Evangelio de Marcos representa a un buey. ¿Por qué el buey? Porque el buey era un animal que era como una máquina de trabajo. Es lo que hace el buey, trabajar. Entonces, el Evangelio de Marcos nos muestra a Jesucristo como un siervo. Él vino fue a servir, a servir. Este es el Evangelio de Marcos, ¿ok? Y está representado con la cara del buey, y el buey es sinónimo de trabajo y de servicio. Desde el primer capítulo de Marcos vemos a Jesús sirviendo, trabajando en todo tiempo. Por lo menos en Marcos 1, 21 al 28, usted puede ver que Jesús liberta a un hombre que tenía espíritu inmundo. Espíritus inmundos tenía. En Marcos 1, 29 al 31, Jesús sana a la suegra de Pedro. En Marcos capítulo 1, verso 32 al 34, Jesús sanó a muchos al ponerse el sol y los libertó de demonios. En Marcos 1:39 dice que Jesús predicaba en la sinagoga de los judíos. Y en el verso 40 y 45 Jesús sana a un leproso. Si usted se mete y sigue leyendo todo el libro de Marcos, usted ve a Jesús trabajando como siervo. Este lo presenta como siervo y no como rey, sino como siervo. Mientras que Mateo lo presenta como un rey. Entonces son las cuatro caras del velo que estaba en el templo del Antiguo Testamento. Pero ese velo es el cuerpo de Cristo que se rasgó. Y entonces ahora esos cuatro caras que usted ve ahí son las representaciones de los cuatro evangelios, de los cuales dan testimonio, dan enseñanza y muestra de Jesucristo, amén, como hombre, de su cuerpo, de su carne, porque lo que se rasgó en ese momento fue la carne, el cuerpo, donde estaban las cuatro caras que usted está viendo allí, ¿ok? Y esas cuatro caras entonces nos habla claramente de lo que es Jesucristo, como hombre, como león, como rey, amén, como buey, como trabajador, como siervo, ven, hasta el día que era de reposo en Israel, Jesús trabajó, Marcos 23, 2, 23 al 28. Ahora, el Evangelio de Lucas es representado por la cara de un hombre, y este libro habla de la gloria de Jesucristo, el hombre. ¿Ve? El hombre. Cuando usted escucha a Lucas hablar, él habla en todas partes, el Hijo del Hombre. Cuando vean venir al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el hombre. Entonces te presenta a Jesucristo, te habla. Mientras que el Evangelio, que es diferente, ¿okay? Entre los cuatro, estos tres son sinópticos, como les dije, se pueden ver juntos, pero el de Juan se ve ahora algo distinto. Aquí fue donde yo aprendí en Juan, estudiando un día, vi en Juan capítulo 1, versículo 30 al 33, que cuando Jesucristo vino a Juan, dice que él no lo conocía, pero el que me envió, dijo Juan, a predicar, porque Juan era un profeta enviado por Dios, me dijo que en el que veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dice, y yo lo vi y he dado testimonio, pero yo no le conocía. Escuche bien, el que me envió a predicar me dijo, en el que vea, como él no conocía, eso fue una señal que Dios el Padre le dio a Juan para que supiera que ese es Jesucristo, el que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Juan, y yo lo vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Entonces, quien vio eso fue una señal que Dios le dio a Juan, pero de esa señal que Dios le dio a Juan, hicieron una doctrina universal, que es la doctrina católica, de las tres distintas divinas personas,
que escucharon la voz del Padre diciendo, este mismo amado en el que tengo complacencia. ¿Ve? Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y Jesucristo bautizándose. Entonces, ¿qué inventaron? Ahí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca te dicen ni te enseñan que esa es la omnisciencia de Dios. ¿Ok? La omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes y al mismo tiempo. Y fue una señal simplemente que se la dio un hombre, a Juan el Bautista, de la cual esa señal, porque él no conocía a Jesús, y para poder él saber quién era, Dios le dijo, en el que veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza. Y yo lo vi, dice Juan, y he dado testimonio. Pero de eso hicieron una doctrina mundial. Hasta te bautizan en el nombre de las tres distintas divinas personas, ¿ok? Que son coiguales y coeternas, y que Jesucristo es el segundo, porque el Padre es el primero, el viejito, el más chibúo, el más anciano. El Hijo es el segundo, el Hijo tú sabes. Y la palomita, mire, esa paloma, el Papa fue el que la inventó. Y se la comieron un poco de gente, se la siguen comiendo todavía un poco de gente. Tenga mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, el último evangelio de Juan está representado por un águila. El evangelio de Juan es Jesucristo como Dios o como deidad. Ya te lo expliqué en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Juan 14:8-9. Ya ustedes saben que Jesucristo, aquí Juan nos presenta a Jesucristo como el Padre. Felipe le dijo, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:8-9. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo, Señor, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces, claramente el Evangelio de Juan nos muestra a Jesucristo como Dios. En Juan capítulo 12, versículos 44 y 45, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Yo creo que hay que estar bien ciego para no entender lo que dice este versículo. Jesucristo clamó, escuche bien, preste atención, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Oye, Jesús, entonces tú eres el enviado y también el que envía. Claro, Jesús es Dios manifestado en carne y en su manifestación de carne se le llama Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Juan 8:24? Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, mire esta palabra, yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa yo soy? Eso está en Éxodo 3:14, cuando Dios da a conocer su nombre a Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Juan nos habla en el 8:24, por eso os dije, dice Jesús, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, mucha gente no cree que Jesucristo es Dios, el Padre. Hermano, ¿dónde dice eso? Bueno, no te lo acabo de decir que se lo dijo a Felipe. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, según 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Un solo Dios, el Padre. Escuche bien esta palabra, el Padre, el creador de los cielos y la tierra. Y Juan 1:10, que dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién era ese? Jesucristo, el mismo creador, lo único que se manifestó según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 36, el 16, que Dios fue manifestado en carne. También lo podemos ver en el mismo libro de Mateo capítulo 1, versículo 23, que dice claramente, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es quien, Dios con nosotros. ¿Cuántos dioses hay entonces? Hay 3 dioses. El Señor reprenda al diablo. Eso es politeísmo religioso y pagano. Hay un solo Dios. Amén. Nosotros por eso nos agarramos en la palabra que dice Efesios 4:5. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Amén, amén, amén. Ok, entonces mis amados hermanos,
debemos entender claramente que cuando Juan 18:6, que fue Judas Iscariote con un grupo aproximadamente, según algunos estudiantes eruditos de la Biblia, eran como 1000 que andaban con Judas cuando fueron a entregarlo para llevarlo preso. Y estaban buscando a Jesús y Jesús se le adelantó. Y Jesús preguntó, ¿a quién busca? A uno que se llama Jesús de Nazaret. Y él les dijo, yo soy. Cuando le dijo yo soy, todos cayeron para atrás en tierra, endemoniados. Cuando una persona se encuentra, tiene un encuentro genuino con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, siempre caen, si está endemoniado, para atrás. Y si no están endemoniados, de rodillas, de frente y delante del Creador, según la Biblia. Según el paganismo, ya usted sabe que hay muchas cosas raras que se inventan, pero la mayoría, porque mira, yo a veces me preguntaba, ¿por qué un Dios tan grande, el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas? Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando en el Evangelio, muchachos, a mí me daba una tembladera también, yo veía a todo el mundo temblando y yo temblaba, y se me paraban los pelitos también y saltaba. ¡Ah! Calidad, pero yo decía que un Dios tan grande viene a hacer morada en mí nada más para que se me paren los pelitos y para tumbarme en el culto. Como una hermana que estaba aquí me decía, el pastor, yo iba por tu iglesia, no podía ir para allá porque todo el tiempo me tiraban para el suelo, todo el tiempo. Hermano, yo no creo que el Dios poderoso te es para pararte los pelitos, ni para estarte tirando para el suelo. Yo creo en un Dios todopoderoso que está para transformar tu vida endógenamente, de adentro para afuera, cambiarte la amargura, la ira, el odio, el enojo, todas esas obras malignas que gobernaron tu vida durante años. El Dios de los cielos viene es para ayudarte. Amén, amén. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Jesucristo no es una segunda persona distinta divina de ninguna Santísima Trinidad. ¿Ok? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, según nos los muestra y nos lo revela Juan, que no era cualquier discípulo, sino nada más que era el discípulo amado, el que se recostaba en su pecho y al que Dios le dio la revelación del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono había uno sentado. Dice Juan que lo vio. Así que no habían tres distintas divinas personas sentadas en el trono, sino uno solo. Y ese se llama Jesús. Así que Jesucristo, nuestro Rey, es un Rey de gracia. Y aunque tú estés, escúcheme bien, en pecado, puedes presentarte delante de Él porque ya el velo se rasgó. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Mateo 9, del 2 al 8, nosotros vemos que trajeron a un hombre que estaba en pecado y estaba paralítico. Y lo metieron para ponerlo en la presencia de Dios, como sea. No le dijeron, no, varón, tú estás en pecado, por eso es que estás paralítico, porque estás en pecado. Y a Jesucristo no acepta a nadie sucio ni cochino. No. Los amigos lo metieron por el techo de la casa porque no podía nadie, porque estaban aglomerados en ese lugar, no había cómo entrar. Rompieron el techo y metieron el amigo. Y Jesucristo, lo bonito de la gracia es que le perdonó los pecados, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ojo, si tú estás en pecado, no te preocupes, vente, así los hermanitos por ahí religiosos y legalistas te digan que tú no sirves para ser evangélico. Así como hay un hermano aquí que votaron de una iglesia, aquí hay uno que votaron de una iglesia porque no cambiaba, tenía 6 años y no había cambiado, lo votaron. Y yo le dije, bienvenido, esta es la iglesia perfecta, porque llegaron a la iglesia perfecta, pero de hombres imperfectos, ¿ok? Aquí los que estamos aquí, todos somos hombres imperfectos al que Dios llamó. Amén, por eso aquí son bienvenidos los pecadores. Incluso uno un día por tratar ¿cómo te digo? Utilizaditos por el diablo, porque existen los espíritus del fariseísmo. Usaditos por el diablo un día dijeron y empezaron a hablar, ese pastor Miguel es el pastor de los malandros, como para humillarme, como para ofenderme, como que si eso a mí me hacía sentir mal. Yo le dije, sí, yo soy el pastor de los malandros, de las prostitutas, de los marihuaneros, de los homosexuales, de todo lo que no sirve. Porque para eso fue que me mandó Jesucristo. Yo no, por eso a mí no me gusta andar con nadie súper santo. Yo conozco muchos pastores, amigos míos, pero son tan santos que no me gusta juntarme con ellos. Porque yo me siento sucio, me siento indigno, no está viendo que son demasiado santos. Por eso yo prefiero caminar con Jesucristo.
Amén. Y con aquel poco de pecadores que están arrepentidos, yo estoy tratando de ayudarle a través de la palabra para que Jesucristo, que está en mí, Jesucristo, que es el que hace todas las cosas, nosotros lo que hacemos es dejarnos usar, sea el que los guíe a toda verdad según su santa y divina voluntad. Amén, amén. Entonces, estamos claros, metieron al pecador por el techo. Jesucristo cuando lo vio, Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Empezaron a murmurar, ¿quién es este que perdona pecados? Bueno, vale, aún el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados a los hombres. ¿Qué pasa? Pues, y todavía en el versículo 9 del mismo Mateo, dice que Jesús llamó al mismo Mateo, al escritor de Mateo, Jesús lo llamó en su llamamiento, que era un gran pecador de aquella época, odiado por muchos. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Por qué a Mateo lo odiaban tanto? Porque lo trataban de ladrón, ¿sí? Porque él cobraba los impuestos, el tributo. ¿Pero por qué? Porque resulta que en este tiempo en Venezuela los fuesen llamados apátrida, vendepatria, porque el hombre era un israelita judío y cobraba impuestos al gobierno extranjero de Roma, que los tenía bajo el dominio. Pues ellos estaban bajo el dominio de Roma, pero ellos eran judíos. Imagínate tú que te pongan a ti a cobrar impuestos para los gringos. ¿Cómo te llamarían aquí en Venezuela? Apátrida, vendepatria, traicionero. Te llamarían terrorista, preso y muerto, 30 años como mínimo. Eso es lo que estaba haciendo Mateo. Mateo cobraba impuestos aquí en el gobierno romano y él era un ciudadano judío, israelita, para que lo sepan, pues, para que sepan por qué él era tan odiado. Mira lo que dice el verso 10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Por eso a mí me gusta andar con pecadores, porque yo imito mucho, me gusta imitar mucho a mi maestro. Mi maestro se llama Jesús. Yo solo creo en Jesús. Amén. Porque yo sé, la gente me dice, ¿usted no cree en el Padre ni en el Espíritu Santo? Claro que sí, yo creo que el Padre, creo que el Hijo, creo que el Espíritu Santo. Pero lo único que yo sé es que es uno solo, no está dividido, ni compuesto, ni compartido. Es uno solo que se manifestó en carne, pero es el Dios de los cielos, el Creador. Amén, el dador de la vida eterna. Entonces, ¿qué estaba él sentado? ¿Con quién estaba sentado? Mira con quién estaba sentado. Con los pastores super ungidos, con los que no pecan, con los que no hacen nada malo. No, señor. ¿Tú sabes con quién estaba él sentado? ¿Con quién estaba él sentado? Dice que cuando vieron esto, dice la Biblia que aconteció, que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, Dios mío, santo, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Cómo se van a sentar un poco pecadores con Jesús? No puede ser, hermano. Hay gente que no le gusta andar con pecadores. Yo sí. Yo veo auto y yo lo consigo y me pongo a hablar con ellos, lo monto en la cola, en la moto, le doy la cola. Véngase, eso un poco de pecadores. Claro, con un poquito de sabiduría que Dios me ha dado, no te creas. Uno no es cogido a lazo tampoco, ¿ok? Uno viene, yo no caí del cielo así. Yo sí le veo un saco en la web, ¿qué es lo que cargas ahí? Te voy a dar la cola, pero ¿qué cargas ahí? Porque si me paro una cabala contigo y me agarran con algo que tú cargas ahí malo, ya tú sabes que... No, seguro, para ver, yo así, ok, montate y pate la cola. Y me voy con mi loco, la gente se burla, se ríe, mira no importa. Prefiero andar con esa gente porque yo imito a mi maestro, con pecadores, con prostitutas, con malandros, con homosexuales, con lo que sea. Pero a eso fue lo que vino a buscar Jesús. Dice el verso 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y mira lo que dice el 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 13 dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces hay un poco de gente que se sacrifica con la Biblia bajo el brazo, que pesa como 5 kilos para arriba y para abajo, para aparentar de que ellos son súper santos. Y a todo el que ven le da, Dios te bendiga, mi hermano querido, aleluya, santo, siento la presencia de Dios y Jesucristo. Y todo ese sacrificio que hace no vale de nada, porque Jesucristo dijo, aprended lo que quiero, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que mis amados hermanos, si usted es un pecador, venga a la iglesia, llámeme, hablemos,
que usted aquí encaja, usted cuadra, bienvenido. Esta es la iglesia perfecta de hombres y mujeres imperfectos. Desde Puerto Cabello te bendigo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo habló su hermano y amigo, el pastor Miguel López, desde la iglesia Oasis de Bendición. Bendiciones. Aplausos, que él vive.